Hola, 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 ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos conectándonos para ver qué energías se están moviendo esta semana. Vamos a hablar obviamente del eclipse total de Sol. Tienes varios videos que te compartí acerca de cómo trabajar signo por signo y casa por casa, según en qué lugar encuentres o suceda el eclipse total de Sol en Leo a 20 grados de Leo. Y ahora te quiero entonces hablar un poquito más, pero ya especializándonos en la energía principal, en la energía también cabalística y chamánica. Mi nombre es Paula Franco, soy artista y ministra en artes sagradas. Me especializo en astrología, en las herramientas de astrología, tarot y pintura intuitiva desde el enfoque del chamanismo femenino. Y lo que está sucediendo es cómo la luz se oculta. El comienzo es una luna nueva. Por ejemplo, el calendario hebreo habla de las lunas nuevas. Es un calendario lunar. Y el comienzo de Elul, que es el último mes del calendario hebreo. Al ser la luna nueva, cada luna nueva comienza un mes diferente. Entonces el cielo parece hablarnos en un lenguaje que no necesita muchas palabras con los eventos astronómicos, los eventos de las estrellas, atravesando, por ejemplo, eclipses o constelaciones. Y bueno, en el caso del eclipse, durante unos minutos, la luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol, y allí es donde puede observarse la totalidad. El día se transforma profundamente. La luz se volverá extraña y el cielo cambiará y el sol, aunque continuará brillando, dejará de ser visible en su forma habitual. Astronómicamente sabemos exactamente qué está ocurriendo. No hay misterio en el mecanismo del eclipse, pero quizás el misterio no esté en explicar por qué ocurre. Quizás esté en preguntarnos qué nos revela el hecho de que la luz pueda ocultarse en determinadas zonas, desde determinado espectador, observador, y no deja de existir la luz, pero se oculta. Y esta pregunta nos conduce hacia un territorio más profundo, porque hay momentos en nuestra propia vida en los que sentimos que nuestra luz desapareció. Perdemos entusiasmo, dirección, creatividad, confianza. Una relación termina, un proyecto deja de tener sentido, una identidad que durante años nos sostuvo comienza a resquebrajarse y de repente no sabemos quiénes somos sin aquello que creíamos ser. La experiencia subjetiva es muy parecida a un eclipse, pero el sol no ha desaparecido en sí y quizás nuestra luz tampoco. Quizás hay algo que se ha interpuesto entre nuestra conciencia y aquello que continúa existiendo dentro de nosotros. Desde algunas enseñanzas de la Cábala y de las tradiciones tan antiguas, chamánicas, el ocultamiento no significa necesariamente ausencia. Existe una profunda reflexión acerca de la relación entre la revelación y el ocultamiento de la luz divina. En Cábala, por ejemplo, el concepto de Tzimtzum, por ejemplo, introduce la idea de una contracción u ocultamiento que permite la existencia de un espacio en el que la creación puede desplegarse. Esta idea cambia nuestra manera de comprender la oscuridad. La oscuridad no necesariamente significa, por ejemplo, que el gran espíritu, que Dios, diosa, se haya ido. Puede significar que nuestra percepción está atravesando un límite.
Y entonces el eclipse se convierte en una metáfora extraordinariamente poderosa para nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos confundido no poder ver con perder? ¿Cuántas veces hemos pensado que porque una puerta se cerró, nuestro camino terminó? ¿Cuántas veces hemos interpretado un periodo de incertidumbre como una ausencia de propósito, un desgaste enorme? Y entonces se pierde la motivación, el propósito. Tal vez hay procesos en los que la vida necesita retirar temporalmente aquello que nos iluminaba desde afuera para que podamos descubrir una fuente de luz diferente. Quien dice que es lo único, la única luz es el sol. Y aquí aparece el verdadero sentido del eclipse interior. Porque todos tenemos algo que nos eclipsa. Y a veces es el miedo, es una relación, es la necesidad de ser reconocidos, es una herida que todavía organiza nuestras decisiones. La herida organiza nuestras decisiones y no nosotros o nuestro poder personal. Y otras veces es una identidad que construimos hace muchos años y que alguna vez fue necesaria, pero que hoy ya no puede contener a la persona en la que nos hemos convertido, ¿verdad? El problema es que solemos aferrarnos incluso a aquello que ya cumplió su función. Por eso un eclipse puede ser vivido simbólicamente como un momento de revelación. No porque el eclipse venga a producir determinados acontecimientos en nuestra vida, como algo que viene de afuera, sino porque puede convertirse en una oportunidad para mirar aquello que normalmente evitamos mirar. ¿Qué te parece esto? Y esto adquiere todavía más fuerza porque el eclipse, por ejemplo, este eclipse, con todos pasa lo mismo, pero al ocurrir en Leo, que pertenece al territorio del Sol, habla de identidad, creatividad, voluntad, expresión, corazón y capacidad de irradiar nuestra esencia. Pero existe esa diferencia profunda entre brillar y ser luz. Y en este punto te invito a que veas mi página web, mi escuela online, paulafranco.net, hablando de brillar, porque ahí vas a encontrar cursos de astrología, de arte, pintura intuitiva y tarot. Creé mis propios métodos y mis propios tarots chamánicos y ahí te enseño a través de estas herramientas, te enseño el pensamiento chamánico que aprendí, en el que me inicié hace más de 14 años en la Hermandad de los Escudos. Y tiene que ver con un chamanismo precioso, preciosamente sabio, y me encantaría compartirlo contigo. Pero te cuento entonces que brillar puede depender de ser visto, necesitar reconocimiento, necesitar aprobación, necesitar que alguien confirme nuestro valor. La luz interior no necesita espectadores. Quizás una de las preguntas más importantes de este ciclo es quién soy realmente más allá del yo social. Y si nadie me aplaude y si nadie me valida, si nadie valida mi talento, ¿qué quiero demostrar? ¿Realizo las cosas detrás de él, realizarlas porque soy importante o detrás de una programación? Porque hay un Leo que necesita ocupar el centro para sentirse valioso y ser mirado. Y hay un Leo que ha encontrado su centro interior y justamente por eso puede irradiar sin competir. Si tenés Sol en Leo, si tenés Luna en Leo, ascendente en Leo, o donde tengas Leo en esta carta, en tu carta, en este momento, por ejemplo, este caso del eclipse. Pero esto te sirve para otros aspectos también, en donde se activa Leo por tránsito. También
realizo la carta natal, la revolución solar y sesiones individuales conmigo por Zoom en directo, estés en el lugar del mundo donde estés y podemos hablar de tu carta y vamos a traducir todo este lenguaje para ti, para que lo puedas poner y activar, poner al servicio de lo que es, de las decisiones, de tus proyectos, de lo que quieres sanar en tu vida. Entonces, te puede interesar explorar este movimiento, pasar de la necesidad de ser reconocido a la capacidad de reconocer nuestra propia luz, pasar del personaje al corazón, pasar de preguntarnos, ¿me están viendo? ¿A qué puedo ofrecer desde lo que soy, más allá si me ven o no? Y aquí aparece una coincidencia temporal que desde una perspectiva simbólica resulta muy fascinante. Inmediatamente después del eclipse comienza Elul, el último mes calendario hebreo antes de la celebración hebrea del Rosh Hashanah. Elul tiene un significado espiritual. Te cito esto por los contenidos de la Cábala, que son en muchos aspectos, están emparentados, pues porque la Cábala es una tradición del origen del mundo y el chamanismo también. Elul tiene un significado espiritual extraordinario. Es el tiempo de preparación, de revisión interior y de reparación y de teshuvá. Teshuvá suele traducirse como arrepentimiento, pero su significado profundo está relacionado con volver, regresar. En hebreo es teshuvá. Y esto cambia completamente la pregunta. No se trata solamente de preguntarnos qué hicimos mal, se trata de preguntarnos de qué nos alejamos, de qué parte de nosotros mismos nos alejamos, de qué verdad nos alejamos. Incluso por ahí toda la vida estuvimos alejados de esa verdad. ¿De qué relación con lo sagrado nos alejamos? ¿Y en qué momento comenzamos a vivir de una manera que ya no era coherente con lo que verdaderamente somos? Elul no comienza con el juicio, comienza con el regreso a la esencia o a la verdad. Y esto hace que la secuencia simbólica entre el eclipse y Elul sea especialmente hermosa. Primero, la luz se oculta. Después comienza el tiempo del retorno. Primero nos enfrentamos con aquello que no podemos ver y después comenzamos a regresar hacia aquello que sí queremos ver porque lo volvemos a reconocer. Existe además una expresión profundamente asociada a Elul. En hebreo, Ani ledodi bedodili. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Sus iniciales forman la palabra hebrea Elul. Y esta frase pertenece al Cantar de los Cantares y dentro de la tradición adquiere una dimensión de cercanía y reciprocidad entre lo humano y lo divino. Pero podemos escucharla también desde una pregunta interior. ¿A qué soy fiel? ¿A qué soy leal? ¿A qué estoy entregando mi corazón? ¿Dónde pongo mi energía? Entregar mi corazón de estas tradiciones tan antiguas es simbólicamente dar energía, vida, porque aquello que recibe nuestra atención termina convirtiéndose de alguna manera en nuestro centro. Quizás durante este Elul tengamos que preguntarnos si estamos siendo fieles a nuestra esencia o a nuestros miedos, es decir, el eclipse, y después empieza todo un proceso del mes de Elul, donde podemos trabajar estas energías. Vuelve a escuchar atentamente este video, formula tus propias preguntas, contesta, insiste, porque esto hay que asimilarlo. Si estamos siendo fieles a nuestro propósito o a las expectativas de otros, debemos saberlo. Si estamos siendo fieles al pasado o a la vida que quiere abrirse delante nuestro, también. Y hay otra imagen de la tradición de la Cábala que me parece particularmente bella para compartirte y comprender este momento. Es el rey está en el campo. La metáfora enseña que durante Elul, el rey sale de su palacio y se encuentra con las personas en el campo, en medio de su vida cotidiana. No hace falta ser perfecto para acercarse. No hace falta haber resuelto todo. Y no hace falta haber llegado a ningún lugar especial.
El encuentro puede suceder allí donde estás, y esto tiene una profunda resonancia con la mirada chamánica, porque la espiritualidad chamánica no necesita separar la vida cotidiana de lo sagrado. El territorio donde vivimos puede convertirse en ese templo donde uno experimenta lo sagrado. La naturaleza se convierte entonces en una maestra. El árbol puede enseñarnos sobre permanencia y transformación. La serpiente puede enseñarnos a abandonar una piel que ya quedó pequeña. Por ahí salimos del palacio y nos encontramos con nuestros animales de poder enviándonos señales. La semilla puede enseñarnos que antes de convertirse en algo visible, necesita atravesar un periodo de oscuridad, generar una enorme fuerza para ser en su esplendor. Entonces el eclipse puede recordarnos precisamente eso, que la oscuridad no siempre es el final de algo, y a veces es el lugar donde algo nuevo se va a gestar. Por eso no quiero que pensemos este eclipse solamente como un acontecimiento que nos va a atraer algo. Me interesa mucho más preguntarnos qué podemos escuchar en él. Así que podríamos ver qué está intentando revelarse. Recuerda, ¿qué identidad cumplió su ciclo? ¿Qué parte de nuestra vida estamos sosteniendo por miedo? ¿Cobardía? ¿Qué deseo hemos mantenido oculto porque tenemos que movernos de nuestro lugar de confort o tememos ser juzgados? ¿Qué parte de nuestro poder entregamos buscando aprobación? ¿Qué necesitamos devolver a la tierra? Perdonar, reparar y sobre todo, ¿a qué necesitamos regresar? Porque quizás el verdadero renacimiento no consiste en convertirnos en alguien completamente nuevo, que no puede ser. Quizás consista en regresar a una parte de nosotros que quedó olvidada debajo de todas las capas que fuimos acumulando para pertenecer, para sobrevivir, para ser aceptados, para cumplir expectativas y un cansancio enorme. Podemos sentir estos días un cansancio enorme. Desde la mirada chamánica, todo verdadero proceso de transformación es un descenso. Antes de que aparezca una nueva forma, la antigua tiene que perder su estructura. Hay una fragmentación, una ruptura. La serpiente no puede conservar su vieja piel y al mismo tiempo tenerla nueva y todo genial. No. La semilla tiene que desaparecer bajo la tierra antes de convertirse en un árbol. La noche no es un error del día, forma parte del ciclo diario nuestro, de la experiencia diaria de vida. Quizás nosotros también necesitamos aprender a confiar en estos periodos de nuestra vida en los que todavía no podemos ver con claridad. Hay momentos en los que nuestra tarea no es hacer, es escuchar. Hay momentos en los que necesitamos encontrar una respuesta. ¿A qué? ¿Cuál es la pregunta? Lo ideal es que la pregunta esté madura, que la pregunta madure y luego buscar la respuesta. Si no, estamos en un círculo vicioso con preguntas que tampoco están bien hechas, bien formuladas, o no sabemos quién las formuló. Y hay momentos en los que necesitamos correr hacia la luz. Necesitamos aprender a permanecer en la oscuridad sin creer que estamos perdidos. Por eso, si tuviera que resumirte este mensaje de hoy, de esta semana, el mensaje espiritual del eclipse, te diría que no pienses el ocultamiento de la luz con la desaparición de la luz. Tu propósito puede estar oculto y seguir vivo. Tu creencia y tu creatividad puede estar dormida, pero estás vivo. Tu capacidad de amar puede estar herida, pero sigue viva tu capacidad de amar. Tu poder puede haber quedado eclipsado, perdido, desgastado, pero sigue vivo. La pregunta no es solamente qué está desapareciendo de tu vida, sino qué está dejando de ocultar su verdadera naturaleza. Y quizás sea la gran enseñanza que podemos llevarnos del encuentro entre el eclipse Leo, el Lul y las sabidurías antiguas. El eclipse nos muestra el ocultamiento, Leo nos recuerda el corazón
que late en la tierra, en el sol. Elul nos invita a regresar y Teshuvá nos habla del retorno. Y la naturaleza nos enseña que todo lo que verdaderamente vive atraviesa ciclos de expansión, contracción, muerte y renacimiento, como experimentamos cuando usamos la rueda sagrada de medicina. Cuando encuentres que estás eclipsando tu luz, entonces puedes hacer buenas preguntas. Vas a preguntarte qué parte de ti vas a liberar, qué relación está en reparación, qué identidad está llegando a su fin y qué verdad está esperando volver a ocupar su lugar. Quizás el gran portal de este momento no sea convertirnos en alguien diferente. Quizás sea algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil. Volver a nosotros mismos, volver al corazón. ¿Quién está en tu corazón? ¿Tú? ¿Te encuentras en tu corazón? Volver a nuestra verdad. ¿Cuál es? Volver a aquello que somos cuando ya no necesitamos demostrar nada y cuando la sombra pase y la luz vuelva a ocupar el cielo, quizás podamos comprender que el sol seguía allí. Siempre estuvo allí, lo que cambió fue nuestra manera de verlo. Y tal vez eso sea también lo que está sucediendo dentro de nosotros. La luz está esperando que retiremos aquello que estaba cubriendo, que la estaba opacando. Y este cambio no es hacia una nueva versión artificial de nosotros mismos, sino hacia una versión más verdadera, una versión capaz de mirar su propia sombra sin miedo. Recuerda que a más luminosidad es un principio que el contraste es la sombra. Más sombra proyectamos y como te digo siempre en mis videos, la sombra no tiene vida, es sombra, es proyección. Vamos hacia esa versión capaz de regresar, capaz de amar y capaz de crear con una libertad que nunca creíste que fuera posible. Una versión capaz de irradiar sin necesidad de que sea aprobada por nadie. Cuéntame, ¿cuál va a ser la creatividad que vas a desarrollar en el mes de Elul, trabajando estas energías hermosas? Porque cuando dejamos de buscar nuestra luz afuera, entonces comenzamos finalmente a reconocer que siempre estuvo dentro. Te agradezco que estés aquí, te envío miles de millones de bendiciones. Compartí este video con alguien que crees que le pueda gustar, que necesita escuchar acerca de este enfoque de lo que vivimos desde un enfoque distinto, desde un lugar distinto. Y te espero para los próximos videos. Que estés muy bien. Nos vemos pronto.